¿Te puede coachar ChatGPT? O bien, si te dedicas al coaching profesional, ¿puede ser fácilmente reemplazado por alguno de estos modelos? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Si es la primera vez que te encontraste alguno de estos videos, bueno, excelente, quédate con nosotros, suscríbete, únete a esta comunidad. Aquí en este canal te vas a encontrar muchos videos que están desarrollados principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar material que está desarrollado exclusivamente para ti, para ayudarnos también en temas relacionados con la motivación y el crecimiento personal. Y bueno, mira, el día de hoy quiero hablarte sobre la inteligencia artificial. Por supuesto que hace algunos años, cuando salieron todos estos modelos y empezó el boom de la inteligencia artificial, todos nos preguntamos, oye, bueno, ¿esto qué significa? ¿Somos fácilmente reemplazables por alguno de estos? Es decir, ¿algún modelo de inteligencia artificial puede fácilmente sustituir las actividades que hago todos los días? Y bueno, por supuesto que eso, al mismo tiempo que es inspirador porque la tecnología está avanzando, también podría ser pues algo scary porque nos puede dar temor ante lo desconocido y de qué forma podemos utilizar estos modelos y sacar el máximo provecho de ellos. Así que me encantaría que me dejes en los comentarios de este video qué piensas. Específicamente cuando hablamos de coaching profesional, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el impacto que tiene el uso de modelos de inteligencia artificial? Bueno, por supuesto que ya sea que respondas que sí tienen un impacto o que no tienen un impacto, bueno, pues en ambos casos, como diría Henry Ford, tienes razón. Y vamos a evaluar cada una de las posturas y cada una de estas respuestas para ver cuál es la información, cuáles son los datos que se están presentando actualmente en el coaching profesional y cómo podemos tomar ventaja de ellos. Bueno, primero que nada, es importante recordar que coaching profesional es un acompañamiento que se le da a una persona o a un grupo para que estas personas hagan progreso, para que logren el resultado que están buscando, para que se acerquen a sus metas. Así que claro que esa es la intención primaria de tener este tipo de conversaciones. Así que por supuesto que estos acompañamientos tú los puedes llevar a cabo con diferente tipo de ejecución. Y las dos formas de ejecución generalmente utilizadas alrededor del mundo es la ejecución no dirigida y la ejecución dirigida. Ahora, es importante saber estas diferencias o en qué se basa cada una de ellas, porque después lo conectaremos con el uso de los modelos de inteligencia artificial. Bueno, seguramente, y claro, como su palabra lo dice, pues la ejecución del coaching profesional dirigida significa que nosotros vamos a dirigir al cliente o al grupo. Es decir, le vamos a dar instrucciones, le vamos a dar una fórmula de cómo resolver un problema, lo vamos a guiar, vamos a compartirle experiencia o en otras palabras, podemos ir marcando cuáles son los pasos que lo van a conectar con la meta o con el estado deseado. Sin embargo, la ejecución no dirigida, por otro lado, significa que nuestro objetivo principal y el espíritu principal en el coaching y el tener esas reuniones con nuestros clientes es para sacar de ellos la información que consideran correcta. El coach con sus preguntas y en general con todas sus intervenciones, lo que busca es sacar las acciones, esos siguientes pasos y las soluciones a los problemas o a las situaciones que está experimentando el cliente. Así que la ejecución no dirigida es la más utilizada en todos lados precisamente por la efectividad que ofrece, porque de esa manera podemos empoderar a la persona, podemos ayudarle a reconocer sus propios recursos y podemos acompañarle para que sola vaya generando diferentes escenarios y vaya analizando diferentes alternativas para tomar las decisiones correctas en su vida, sea en el aspecto personal o profesional. Entonces, ya sabiendo cuáles son las formas de ejecución en el coaching más utilizadas, entonces
vamos a regresar a nuestra pregunta. Y bueno, entonces el trabajo del coach sería reemplazable fácilmente por alguno de estos modelos de inteligencia artificial. Bueno, también para responderlo es importante definir a qué nos referimos con modelo de inteligencia artificial. Y para ello tú puedes buscar la definición del modelo de inteligencia artificial de tu preferencia. Pero el día de hoy yo quiero compartirte cómo funciona, por ejemplo, ChatGPT. Bueno, ChatGPT, como tú lo sabes, es un tipo de inteligencia artificial llamada modelo de lenguaje que opera en función de enormes redes neuronales profundas o deep learning. Ahora, ¿cómo lo hace o cómo aprende toda esta información? Bueno, lo hace en función de detectar tres áreas principalmente. La primera es que este modelo, por ejemplo, ChatGPT 5, se entrenó aprendiendo enormes cantidades de texto, como por ejemplo, enorme cantidad de libros, de artículos, de revistas, de fichas técnicas, de sitios web, bueno, enormes cantidades de contenido. Ahora, por supuesto que aquí lo interesante es que el modelo no memoriza datos, sino que más bien aprende patrones de lenguaje, es decir, aprende cómo se forman las oraciones, normalmente qué palabra sigue a otra o qué frase sigue a otra, entiende y comprende cuáles son los contextos en las conversaciones y por supuesto eso le hace identificar o poder predecir qué es lo que sigue en una oración. De manera que si tú ingresas, por ejemplo, una pregunta, normalmente pues el modelo de lenguaje te va a dar una serie de respuestas que por supuesto ya están curadas, porque el sistema ya hizo millones de ejemplos similares. Ahora, también, por supuesto que ChatGPT, por ejemplo, puede hacer muchas otras cosas más. Por supuesto que puede generar código, te puede dar respuestas, puede tener un tono conversacional, por ejemplo, puede tener un tono técnico o puede tener un tono formal o amigable, dependiendo cómo sea el contexto que tú le estás dando a las oraciones y a esa conversación que tienes. Pero claro que también aquí hay otro factor importante. En algún momento entran los ingenieros para revisar las respuestas y validar o curar que esas respuestas sean útiles, que sean efectivas y que realmente sean correctas, que es lo más importante de todo, ¿no crees? Bueno, entonces, a través de todo este proceso de aprendizaje, que así se le conoce, proceso de aprendizaje, pues los modelos van evolucionando cada vez más. Ahora, claro que todo eso suena súper bien. Cuando lo vemos desde el contexto del coaching, te podría decir, primero, si tú quieres hacer coaching con ejecución dirigida, entonces este tipo de modelos, como sería ChatGPT o cualquiera que a ti te guste, pueden funcionarte bastante bien para apoyar tus decisiones y para apoyar tu acompañamiento con esos clientes. ¿Por qué? Porque actuaría como una especie de capacitación, como una especie de entrenamiento. Es decir, tú formulas una pregunta o tienes una situación que quieres resolver y entonces el sistema te da tal cual una respuesta. El modelo predice cuál sería la respuesta correcta en ese contexto. Ahora, en la ejecución no dirigida, las cosas cambian, porque entonces ahí la persona es dueña de ese proceso de coaching y más bien el coach o el rol del coach más bien es de tipo moderador. Más bien el coach lo que va haciendo es que a través de sus preguntas, de sus intervenciones y de dar ese acompañamiento en cada una de las conversaciones de coaching, lo que está haciendo es que la persona pueda sacar sus propias conclusiones, pueda hacer su propia toma de decisiones y en realidad pues pueda tener mayor efectividad para establecer las acciones concretas o los siguientes pasos que le van a conectar con la meta. Ahora, por supuesto que ahí es más complejo, porque entonces ya no podemos recurrir a ChatGPT todo el tiempo para estar ingresando cada una de las experiencias que tiene nuestro cliente o nuestro grupo en tiempo real para conocer o para poder predecir qué es lo que debería de hacer después. Porque, por supuesto, el coach no lo conoce. El coach no sabe qué camino o cuál alternativa es la ideal para ese cliente en particular. Lo que le funcione a Juan puede ser que sea terrible para Laura o lo que le funcione a Marta puede ser catastrófico para Carlos.
Es decir, no podemos predecir a menos que tengamos grandes cantidades y que vayamos alimentando nuevamente patrones del lenguaje, pero estos a su vez servirían como tipo modelos de capacitación. Así que más bien el tipo de inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo y te puede ayudar a elevar la calidad de tu práctica, pero basándote en respuestas, basándote en la ejecución dirigida. Si tú trabajas con ejecución dirigida porque a lo mejor haces coaching académico o a lo mejor tienes personas con las que tú mismo o tú misma compartes tu experiencia profesional y compartes qué cosas te funcionaron en una situación concreta, bueno, específicamente ahí tú puedes compartir tu conocimiento y al mismo tiempo puedes reforzar esas respuestas guiadas y complementadas con información que venga de inteligencia artificial. Y bueno, acá también hay otro aspecto súper importante que es necesario que tengamos presente. Y bueno, es sencillamente preguntarnos, ¿el uso de este tipo de modelos realmente nos está ayudando en la función cognitiva? Es decir, en nuestro pensamiento crítico, ¿o nos podría estar deteriorando? Bueno, tiene mucha lógica de alguna manera responder esa pregunta, porque ¿qué pasaría si todas las respuestas te las dan y ante cualquier proyecto, cualquier duda o cualquier pregunta que de pronto surja, tú ni siquiera te molestas con investigar, ni siquiera te molestas en pensar, solamente ingresas la pregunta y te lo da el modelo? Bueno, por supuesto que esto, por lógica, diríamos, bueno, aquí no se ve que estemos utilizando tanto el cerebro, ¿no? De alguna manera. Bueno, hay un estudio reciente que publicó el MIT que está relacionado con estos conceptos y dice que el uso de ChatGPT podría deteriorar el pensamiento crítico. Ahora, este estudio incluyó a 54 sujetos, los dividieron en 3 grupos. Aquí la gente tenía en promedio de 18 años a 39 años de edad del área de Boston en Estados Unidos. Los dividieron en 3 grupos. Todos tenían que escribir ensayos, pero al primer grupo le dieron la oportunidad de usar ChatGPT en todos los casos. El segundo grupo solo le permitieron utilizar Google, la búsqueda de Google. Y el tercer grupo le dijeron que simplemente iban a utilizar su cerebro y ya. Ahora, al final encontraron hallazgos importantes, como por ejemplo que en el largo plazo las personas que estaban en el grupo de ChatGPT se les vio un mayor deterioro en la función cognitiva y en el pensamiento crítico. Esto se hizo a través de mediciones concretas y específicas de encefalogramas. Ahora, esto es relevante porque el hallazgo indica también la preocupación de estos científicos, es que especialmente en los niños que aún están formando su función cognitiva y que aún están desarrollando su función cerebral, pues el meter el uso de ChatGPT en las escuelas, en niveles sobre todo de los jóvenes, pues esto puede hacer que se vuelvan perezosos y esto puede hacer que el cerebro realmente no alcance la capacidad cognitiva que debería o que podría tener. Y esto, por supuesto, es un riesgo enorme. Para nosotros, ¿cuál sería el aprendizaje? En el coaching profesional, la base y el espíritu de hacer coaching es para ayudarle a que otra persona haga progreso. Lo que queremos es hacer equipo con la persona o con el grupo para que puedan avanzar, para que puedan conseguir las metas y puedan establecer acciones concretas que les den resultados reales en aquello que quieren conseguir. Así que, por supuesto, si tú utilizas ChatGPT o cualquiera de los modelos de inteligencia artificial para apoyar tus decisiones, para apoyar tu práctica, para elevar la calidad de las herramientas que utilizas, bueno, todo eso está genial, porque por supuesto eso va a complementar la información que tú tienes, el conocimiento con el que ya cuentas y tu formación. Pero si buscas reemplazar la práctica con el uso de este tipo de modelos, ahí es en donde
podría haber un riesgo de disminución o pérdida en el largo plazo del pensamiento crítico o incluso de la función cognitiva en general. Entonces, vale la pena mirar este tipo de estudios, principalmente para llevarnos esa reflexión de que probablemente podamos poner una dieta, como en todo, tener una dieta sobre el uso de los modelos de inteligencia artificial y decir, bueno, ¿en qué momento vale la pena pensar por nosotros mismos y en qué momento vale la pena seguir el camino largo e investigar y obligarnos a pensar y a sacar nuestras propias soluciones? Porque al final del día eso de alguna manera se va a convertir en los textos que eventualmente se le van a depositar a estos modelos de inteligencia artificial. Acuérdate que, por ejemplo, una de las formas principales de cómo funcionan estos modelos es que aprenden a través de texto. Pero ¿qué pasaría si todos esos textos realmente los estamos desarrollando con información reciclada que el mismo sistema predice y que el mismo sistema está arrojando constantemente? Ahí es en donde podríamos tener diferente tipo de resultados y lo importante aquí es utilizar todo este tipo de modelos, pero en beneficio de la práctica, en beneficio de nuestros clientes, en beneficio de elevar la calidad de los procesos, pero jamás para sustituir el pensamiento crítico o simplemente nuestros procesos de pensamiento y de reflexión, que en realidad son componentes básicos de todo proceso de coaching. Bueno, como siempre, espero que la información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video qué piensas y qué cosas vas a poner en marcha en tu práctica del coaching profesional. Bueno, pues como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.